Buenos días, mi nombre es Israel Gallardo, estudiante de la Universidad José Gregorio Hernández, y el día de hoy vengo a exponer sobre la argumentación como diálogo basado en razones y las trampas argumentativas. Abarcando el primer punto, quería hablar sobre los contextos del diálogo. Entre ellos podemos encontrar la disputa personal. Es un diálogo en el que el fin es ganar al que se opone a las ideas que se defienden. Y dado que no hay reglas procedimentales que señalen las condiciones para intervenir, las formas de hacerlo y por cuánto tiempo, los interlocutores se sienten libres para utilizar diversos recursos legítimos e ilegítimos. Esto, desde mi punto de vista, hace referencia a las disputas o debates que son casuales, que no se tienen planeados, simplemente son discusión de una idea u opinión personal entre dos o más personas. No tiene que ser organizado y no tiene que tener reglamentos, es simplemente una disputa personal. Ahora seguimos con el debate. Este es un diálogo en el que el objetivo es discutir acerca de un tema previamente fijado, en el que participarán dos adversarios que defienden tesis opuestas y, al final, se busca obtener un ganador. Este tipo de diálogo sí tiene reglas procedimentales que estipulan lo que se puede intervenir y los argumentos que se pueden usar. Sin embargo, esto no siempre evita que se pueda recurrir a falacias u otros medios ilegítimos, con tal de ganar al adversario. Ahora seguimos con el diálogo persuasivo o la discusión crítica. Es un diálogo en el que los participantes se plantean un problema y buscan una respuesta que sea satisfactoria para la mayoría de ellos. Esto se logra por medio de argumentos racionales y partiendo de una base teórica común. Este tipo de diálogo se da generalmente en contextos académicos, en los que los participantes buscan cooperativamente la verdad. Así, al escuchar los argumentos de los otros, se puede modificar los propios en un ambiente de apertura en el que todos pueden enriquecer su conocimiento. Esto lo veo como una forma bastante útil y eficiente de un desarrollo dinámico en el que varias personas pueden desarrollar sus ideas y argumentos a partir de un punto específico. En este caso se pueden comparar las diferentes visiones para así tener una visión general y al mismo tiempo poder refutar o validar algunos argumentos en tal de buscar la verdad o una conclusión correcta. Ahora hablemos de la investigación. Es el trabajo creativo y sistemático realizado para aumentar el acervo de los conocimientos. Implica la recopilación, organización y análisis de información para aumentar la comprensión de un tema o problema. En este caso, la investigación es algo bastante útil y muchas veces necesario a la hora de tener un argumento, ya que sin información o sin los conocimientos necesarios no es posible sustentar este. Y por último quería hablar de la negociación. Es un diálogo en el que se busca resolver un problema con base en acuerdos que conduzcan a tomar decisiones racionales, las cuales tendrán repercusiones inmediatas en el mundo. Normalmente, estos diálogos se realizan cuando ambas partes están en igualdad de condiciones y simplemente quieren llegar a un acuerdo entre ellas. Aquí se recurre a argumentos. Cuando estos son sustituidos por amenazas para que se acepte un acuerdo determinado, ya no se habla de una negociación, sino de una imposición o chantaje. Ahora continuamos con las etapas y reglas del diálogo argumentativo. Primeramente tenemos la apertura. Da inicio a la conversación, dando una indicación del deseo de entablar el diálogo mediante la invocación del destinatario. También consiste en un saludo o llamada de atención con lo que se da inicio a la conversación. En esta etapa también se puede aclarar las reglas que regularán el diálogo y presentar los participantes de este, si es que se va a tener un diálogo más organizado. A continuación tenemos la confrontación. Se anuncia el tema o el problema en torno al cual girará el debate. Además, cada uno de los participantes presenta de manera general sus argumentos más fuertes para respaldar la postura que se defenderán. Esto ya se podría considerar la etapa de debate, en el que las ideas se presentan y estas se comparan las unas a las otras, mientras que se intentan fundamentar y defender. Y por último tenemos las reglas negativas que rigen el diálogo. Existen reglas positivas y negativas que regulan el debate racional. Algunas reglas negativas del debate racional son no hacer afirmaciones para las cuales se carece de pruebas, no responder preguntas que no sean claras, no ofrecer proposiciones falsas, no generar ataques verbales, entre otras. Básicamente, esto refiere a lo que no se debe hacer, ya que no es bueno para la organización y el desarrollo del diálogo, o simplemente porque es moralmente incorrecto. Ahora quería hablar de las trampas argumentativas, y primero quería dar la definición de lo que son falacias. Las falacias son algunos de los errores en la argumentación más usuales. Consisten en expresar argumentos que parecen buenos pero que no lo son. Vale decir que parecen válidos pero resultan inválidos, porque es posible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión sea falsa. Ahora quería hablar sobre las falacias formales e informales. Las falacias formales siempre lo son de forma objetiva, mientras que en el caso de las informales puede generarse un debate acerca de si hay o no error de argumentación.
dado que su naturaleza siempre depende del contexto en el que son usadas. Ahora quería hablar de las falacias de atenencia, empezando con ad baculum. En vez de brindar razones que sirvan de premisas a la conclusión, se intercambian por amenazas o por la apelación a la fuerza, con el fin de sostener o imponer una posición. En esto yo veo que es cuando una persona quiere imponer su posición a la fuerza o de manera agresiva, sin preocuparse en brindar argumentos válidos. Ad hominem. Resulta de pretender convencer o persuadir de la falsedad de la conclusión del otro y de su argumentación, atacando a la persona portadora del argumento por su forma de ser, de pensar o de vestir, más que el argumento mismo. En esto, la falacia no trata de defender su argumento o de aceptar que el argumento sea válido, sino más bien de desprestigiar o de directamente pasar por falso el argumento de lo contrario, ya sea fundamentado o no. Ad misericordiam. Se comete esta falacia cuando al argumentar utilizamos todo tipo de marrullerías que muevan el consentimiento del otro a aceptar nuestra conclusión, más que por razones tocando su sensibilidad y piedad. En esto se puede decir que recurre a la sensibilidad y la lástima posiblemente el contrario para que ellos desistan de su posición y nos entreguen la razón. Petición de principio. La argumentación falaz conocida como petición de principio utiliza la argucia de poner entre las premisas la conclusión a la que supuestamente se quiere llegar. Con ello, lo que se quiere demostrar está implícito en los antecedentes y no solo en la conclusión. Ad verecundiam. Se caracteriza por tratar de fundamentar una conclusión sobre la autoridad, fama, reconocimiento o calidad de experto que alguien pueda tener en algún área o campo, en lugar de ofrecer razones. Esto es algo que sucede bastante, sobre todo en las áreas laborales, en la que una persona, en vez de dar razones para un argumento, lo que hace es valerse de su título o cargo o simplemente de su posición en la sociedad o en la empresa o institución específica. Y por último, ad populum. Se incurre en esta falacia para lograr que se acepte una conclusión, apelando a las emociones del pueblo o de la mayoría, quienes independientemente de las razones aducidas, o sin ellas incluso, se persuaden de aceptarla. En esta falacia podemos ver que se busca que la mayoría de un grupo específico de personas acepten un argumento o una falacia en este caso, basándose simplemente en los sentimientos y opiniones, valiéndose de esto para intentar hacer que nuestra propuesta suene más atractiva y que la acepten sin razones o con razones no válidas. Ahora hablaremos de las falacias de ambigüedad. Primero tenemos el equívoco. Se utiliza tanto en las premisas como en la conclusión algunos términos del lenguaje que tienen dos o más significados, sin especificar cuál significado se está usando, lo que lleva a errores de sentido o confunde al interlocutor. Haciendo mucha referencia a la ambigüedad, aquí se dan palabras o proposiciones que pueden tener más de un significado, solo que en este no se especifica cuál de ellos es, dejando una incógnita que puede llevar a errores. La anfibiología contiene más de un significado, no solo en alguno de sus términos, sino en la estructura de la proposición completa, sean premisa o conclusión. Se trata igualmente de una argumentación que hace mal uso del lenguaje, lo cual le lleva a tener diferentes sentidos. Aquí no estamos hablando simplemente de un término o de una parte de la argumentación, sino que en la argumentación entera, en toda su estructura, puede ser tomada de varias formas. Esto es algo que no se debería hacer, ya que una conclusión debería ser directa y no poder ser interpretada de diferentes formas. Y por último tenemos la división. Es la contraparte de la falacia de composición. En esta se implican las cualidades del todo a cada una de las partes. Se considera que si el conjunto al que pertenece algo tiene ciertas características, igualmente las tendrá sus partes, lo cual es falso. En esta falacia puedo ver que se asume que si algo, por ejemplo, es bueno, todas sus partes son buenas, y no es así, porque necesariamente algo no tiene que ser en sí completamente bueno o completamente malo. Y con esto quería terminar mi exposición. Les doy las gracias por escucharme y espero que tengan un buen día. Gracias.